Bueno, les voy a mostrar cómo configurar el M32 Edit, que sirve tanto para la Midas como también puede servir para la X32 de Behringer. Esta es una de las versiones más actualizadas. No es la que está en Tamava, que se puede utilizar con la misma gráfica que la X32, pero está bueno conocerla porque no siempre se van a encontrar la misma consola y está bueno como porque tiene más funciones que son bastante interesantes. Lo primero que vamos a hacer es, yo ya tengo una escena preparada acá en la consola y lo que quiero es primero conectar el software con la consola. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a ir a la sección de Setup y la primera sección que tengo es la de conectar. Tengo que revisar cuál es el IP de la consola. Para ir a revisar el IP tengo que ir a la consola, la sección de Setup, y dentro de la sección de Setup hay una sección que se llama Network. Ahí en la sección de Network tengo el IP de la consola. Lo que voy a hacer es tipearlo y una vez que lo haya puesto le pongo Connect. Y lo que va a pasar es esto. Se va a conectar, ¿sí? Y me va a levantar la escena en la cual estoy trabajando. En este caso, la escena, fíjense que ahí se puede ver la señal de mi micrófono que estoy usando ahora. Volvamos a la sección de Setup. Tengo la posibilidad de conectar de la mixer a la PC o de la PC a la mixer. ¿Para qué usaría una? ¿Para qué usaría otra? Bueno, de la mixer a la PC quiere decir que armé toda la escena en la mixer y toda esa información me la traigo acá. O lo que puedo hacer es al revés. Es agarrar, por ejemplo, me armo una escena en la computadora, armo acá, seteo todo y esa información la paso a la consola, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a hacer alguna situación en vivo, entonces, o vamos a un estudio de grabación y quiero tener ya todo eso preparado, bueno, lo puedo hacer perfectamente. Acá me aparece cuál es la versión que estoy utilizando y en principio estamos ya sincronizados. Entonces cualquier modificación que yo haga desde acá lo voy a aplicar a la consola y al revés. Buenísimo. Em, Cuestiones muy básicas. Lo primero que a mí me interesa es la sección de routing, ¿sí? Que la tenemos al lado del setup. El routing es, recuerden, en la consola yo puedo decirle qué va a ir por local, qué va a ir por card. En mi caso estoy usando del 1 al 16 por local y del 17 al 32 estoy usando card. Entonces puedo seleccionar perfectamente eso. Hay una función que me parece una de las más interesantes y que seguramente van a querer utilizar, que es, fíjense, tenemos todas las distintas secciones y la que más me interesa es esta, es la que dice Ultranet. Acá tengo todos los canales, ¿sí? De hecho ahora ustedes están escuchando mi voz que está pasando por una instancia de corte graves y por una instancia de compresión, ¿sí? Y eso, cuando nosotros grabamos, es muy importante que decirle cómo va a ser la grabación de ese canal. Si va a ser pre-fader, si va a ser post-EQ, si va a ser pre-EQ, si va a ser como viene por defecto que es pre-EQ, ¿no? O sea, todos los canales están pre-EQ. Quiere decir que si hago una ecualización no se graba, ¿sí? Por ejemplo, hay un canal que dice post-fader. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a cambiar el canal que estoy usando y en vez de que tenga la opción de pre-fader, le voy a decir que va a ser post-fader. Así que voy a hacer una cosa. Se lo voy a cambiar, ¿sí? Ustedes justo no ven la ventanita, pero es una ventana que sale, lo tengo en otra pantalla, que dice básicamente el listado. Y lo voy a elegir. Voy a decir, ok, post-fader. O sea que voy a bajar el fader del canal y ¿qué va a pasar? No me escucharon, ¿sí? Y eso es porque básicamente está en la función de post-fader. Voy a devolverlo y vamos a ponerlo pre-fader, ¿sí? O sea que va a aplicar la compresión, va a aplicar la ecualización, todo lo que estoy usando. Y eso está bueno porque en algunos casos, por ejemplo, yo en este caso que estoy streameando, estoy haciendo un video, tal vez quiero setear algunas cositas de mi voz para que esté un poco más prolija, más que cruda, ¿sí? Entonces esta instancia está buenísima, ¿sí? Por defecto, generalmente nosotros trabajamos grabando pre-EQ, o sea, no usamos la ecualización y tal vez la ecualización es más de monitoreo, pero está esa opción y es una opción que está bastante buena.
Bueno, después en los canales tenemos las típicas opciones. Yo voy al canal que estoy usando, que es el micrófono que estoy usando, y bueno, tengo las opciones típicas de Stereo Link, habilitar el Phantom, cambiar la polaridad, aplicarle algún delay, ¿sí? La ganancia, aplicar un gate, ecualización, compresión, ¿sí? A dónde lo voy a estar mandando, si quiero hacer un envío a un grupo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo estoy mandando al grupo 1 y 2, al 7 y 8, lo estoy mandando a alguna reverb que tengo por ahí, o sea, ya está el envío. Después la vuelta no la estoy escuchando, pero están los envíos hechos. Configuraciones, ¿sí? De este canal que tengo acá que está recibiendo. En este caso está recibiendo el canal 1, ¿sí? Pero podría decirle que reciba el canal 2 o el card, ¿sí? Entonces podría modificarlo. ¿Cómo va a ser la posición del insert? Si voy a usar un insert, o sea, un procesador externo o un procesador mismo de la consola. Entonces le voy a decir dónde va a estar, si va a estar pre-EQ, si va a estar post, etc. Bueno, las configuraciones de esa compuerta, las configuraciones del compresor, del ecualizador, de los envíos, del mismo main, de los efectos que le voy a aplicar, si le quiero aplicar, por ejemplo, un delay, un compresor, etc. Todos los efectos que trae la misma consola, ¿sí? Tengo mis layers, o sea, puedo ver los canales que yo quiera y los puedo disponer como tenga ganas, ¿sí? Por ejemplo, del 17 al 32, que es donde tengo mis cards, del 1 al 16, que es donde tengo mis local, más sus mismos DCA. Si quiero usar los auxiliares, si quiero levantar, por ejemplo, un auxiliar y levantar, y entonces ahora voy a empezar a escuchar el efecto en este caso es una reverb. Bueno, las secciones de Matrix, si las quiero utilizar, que todavía ni las vimos. Y bueno, y todo lo que quiera. Después a la derecha, así me voy a mostrar, ahora sí. Acá a la derecha tengo los grupos, ¿sí? Yo tengo buses que estoy usando para el monitoreo de un músico, que es uno, este sería un músico, este sería el otro, este sería el otro, este sería el otro, y acá tengo los efectos. La reverb, otra reverb, un delay, un compresor, etc. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es seleccionar un grupo, por ejemplo, el primer grupo, y hacer los envíos directamente de acá. Está buenísimo porque aprieto, es como una especie de sense on fader. Lo aprieto y le puedo mandar la cantidad de voz que quiero en ese grupo. Por ejemplo, lo destildo y este es el nivel ahora donde está el fader del canal, ¿sí? Lo aprieto y este es el envío que le estoy mandando. Quiere decir que yo seguiré escuchando normal, pero al músico le está llegando lo que le estoy mandando, que en este caso es nada, ¿sí? Y lo mismo podría ir a levantarle, por ejemplo, en la mezcla de la compu, o la salida del Cubase. Entonces le puedo decir, ok, sería un sense on fader, exactamente igual a como lo hacemos en la consola, ¿sí? Otra cosa muy interesante es la sección de escenas. Yo acá a la derecha tengo la parte de escenas, ¿sí? Nuevamente me voy a correr un poquitito. Y ahí tengo las escenas. Son las escenas que están cargadas en la misma consola, entonces las puedo ir habilitando, ¿sí? No las voy a habilitar porque me cambiaría el seteo de mi micrófono, pero tengo distintas escenas. Por ejemplo, una escena que la uso para grabar doblaje, otra que la hago para generalmente grabar una guitarra más una voz, una guitarra estéreo, otra que la uso para esto, justamente para usar el OBS, otra que la uso como principal, que tiene una modificación al principal que suelo usar. Después otra que es para piano y voz, otra que es solamente para grabar voces, ¿sí? Y estas son escenas que obviamente están en la consola y que yo las puedo levantar desde acá, pero también puedo ir a levantar alguna escena en otro lado, ¿sí? Entonces podría copiar esta escena y pegarla, podría ir a buscarla a mi compu, entonces podría ir a levantar una escena de acá. Entonces si me guardé una, bueno, en mi compu puedo tener otra, eso está buenísimo. Entonces me la podría llevar en un pendrive a algún lugar, ¿sí? Podría copiar la escena justamente para lo mismo, para copiarla y después hacerle algún tipo de modificación. Y básicamente esas son las funciones principales que nosotros tenemos dentro de este software, que obviamente tiene un montón de otras funciones.